Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Una bendición muy especial a todos los que estén escuchando, viendo este video. Que Dios derrame infinitas bendiciones de progreso, prosperidad y abundancia. Muchos creen que los apóstoles eran analfabetas, miserables que se morían de hambre, y que Jesús también era de la misma línea de ese pensamiento que fue creado en la Edad Media. Pero las investigaciones arqueológicas, históricas y de la Sagrada Escritura nos muestran que eso no es una realidad. Entonces, empecemos hablando de que hay dos formas de investigar en la arqueología bíblica. Uno es a través de los lugares históricos. Ir con la palita y la escobita y mirando y sacando los restos arqueológicos que hay, que se va armando todo un rompecabezas, una historia. Y la segunda es a través de la historia y de los textos y de los escritos que se han plasmado en esas épocas. Nosotros tenemos varias referencias históricas y aparte de eso tenemos la Sagrada Escritura, que es una de las fuentes de nuestro pensamiento y nuestra ideología cristiana católica. Entonces, los apóstoles, vamos a hablar sobre ellos. Hay un personaje muy importante para el pueblo judío que es Flavio Josefo. Él es un historiador que se encarga muy preparado de escribir la historia en ese año, en ese tiempo, en el primer siglo de lo que nosotros llamamos cristianismo, después de Cristo, y durante todo ese proceso, cómo fue organizado el pueblo judío. Él hace una historia, una recopilación de hechos, acontecimientos, y hay uno que lo marca, hay uno que lo llena como de impacto, porque para el nivel en ese momento de la humanidad, en Oriente y en Occidente también, ningún pueblo tenía una característica muy particular y única del pueblo judío. Que el pueblo judío, su ley la basaba en la Sagrada Escritura de la Torá, y que las sinagogas, que no es solo para rezar como muchos pensamos, sino era un centro cultural de aprendizaje. Y lo narra en sus escritos, donde él dice que era obligación desde los 6 años hasta los 12, 13 años estar, en algunos lados hasta los 11, ir a la sinagoga a aprender a leer, a aprender las costumbres, a aprender la Torá, a aprender sobre ciencia, sobre política, sobre economía. Es más, si había en el campo algún niño que no tuviera recursos, o su familia fuera muy pobre, o no tuviera padres, la misma comunidad hacía un fondo común, un fondo económico, y le subsidiaba la ida a estudiar a la sinagoga. Que esta preocupación del pueblo judío de enseñarle a sus hijos la ley, las leyes, a leer, a escribir, a interpretar la palabra, la escritura, a conocer sobre geografía y sobre la historia de su pueblo, es lo que los vincula a través, cuando hay las migraciones grandes, las diásporas, donde ellos siguen a través de su tradición oral y tradición escrita, manteniéndose unidos a pesar de la distancia. Y es algo que Flavio Josefo y otros hallazgos arqueológicos en lugares en Jerusalén hablan sobre de que el pueblo judío, no importando el estatus ni la casta sacerdotal, ni el grupo en que estés, tenían que ir a la sinagoga. O sea, que era un pueblo educado, era un pueblo culto, que ningún otro pueblo lo hacía en ese entonces. Quienes optaban por el estudio eran personas de bastante dinero o bastante nivel importante de la sociedad, príncipes, cargos administrativos en Roma y en otros lugares. Pero para el vulgo, para lo vulgar, para la gente de a pie como usted y como yo, no había estudio. La mayoría eran analfabetas, pero el pueblo judío tenía esa particularidad, y eso lo escribe Flavio como con un orgullo, como con una alegría
diciendo de que el pueblo judío tenían que tener su formación y que lo desarrollaban. Y para ellos la ley, lo que establecían, era muy importante porque todo está organizado bajo la ley. Y esa ley se cumplía porque se cumplía. No era que de pronto, tal vez, sino que habían penas ejemplares y contundentes. En el caso de Jesús y de los apóstoles, nosotros nos han metido esa idea de la Edad Media, que Jesús era miserable, que los apóstoles eran unos mendigos, y eso es muy, muy falso. Así como María Magdalena era una prostituta, trabajadora social, eso es falso. Pero nos han metido esos cuentos porque en la Edad Media hubo malas interpretaciones y hubo manipulación de diversos sectores para que eso se mantuviera con esa mentalidad de ser conformistas, de ser pobre, miserable y Dios lo quiere así. No, Dios quiere lo mejor para sus hijos y también depende de nosotros salir adelante. Y la otra fuente que nosotros tenemos es la Sagrada Escritura, que se ha mantenido hasta los hallazgos arqueológicos actuales uno de los libros más exactos, más contundentes, más verídicos que se ha podido tener desde los tiempos del inicio del cristianismo hasta el día de hoy. Se ha mantenido ese tesoro, esa tradición, ese compendio de la Sagrada Escritura hasta el día de nosotros. Bueno, vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día del sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Y seguimos en Marcos 6, 1, y la Sagrada Escritura nos dice: salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaban: ¿de dónde viene esto? ¿Quién le ha dado tanta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de su propia patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. El texto es muy claro. Jesús, vemos en Marcos cómo lo cuestionan de su sabiduría, de su inteligencia y de sus poderes y de sus milagros. Y dicen: ¿acaso este no es igual a nosotros? Este es hijo de María, de José, del carpintero. Tempo en griego quiere decir, es como la versión de carpintero. Bueno, es como picapiedrero más bien, como albañil. Lo que pasa es que en Jerusalén no había solo una profesión, digamos, o sea, una profesión no solo encerraba un oficio, sino que carpintero podía hacer muchos oficios, pero su especialización era la madera. Pero en algunos tiempos difíciles se podía dedicar a otras artes como la pintura, como la parte civil. Bueno, habían varias formas de rebuscarse el día a día. Y vemos en Lucas que él llega a la sinagoga, le corresponde, lee la Torá, la desenrolla y lee
la profecía de Isaías. Es un carpintero, hijo de carpintero, como los apóstoles, pescadores. Ahora, creemos que ese oficio en ese tiempo era de miserables, de gente que se moría de hambre, y no, señor, eso es una falsa mentira. José, padre putativo de Jesús, tenía una buena economía media, igual que los apóstoles. Los apóstoles tenían sus barcos. Cuando yo estuve el año pasado en Jerusalén, en el mar de Galilea, lo llaman mar, es un inmenso lago grandísimo, hermoso, se sienten cosas maravillosas estando ahí. Estuve subido sobre una réplica de las embarcaciones del año de nuestro Señor Jesucristo, el primer siglo del cristianismo, porque en el año 2000 encontraron bajo la marea y encontraron una construcción, un barco que se había hundido y se había llenado de barro, y eso lo había conservado de ese tiempo, y muy posiblemente hablan de que pues de pronto los apóstoles o Jesús pudieron estar encima de ese barco, no se sabe, pero sí se sabe que era el primer siglo y eran barcos grandes, fuertes. Yo estuve subido en una réplica navegando por el lago de Galilea. Entonces no eran pobres, no eran miserables tampoco, era clase media, igual que José, trabajadora, que así como usted y como yo, que luchamos, que buscamos el pan nuestro de cada día, pero no eran miserables que se estaban muriendo del hambre. Eso es algo muy importante de entender. También los apóstoles, hay varios que tenían, Lucas era médico, Pablo tenía muy buena formación, Juan también tenía, bueno, hay varios que tenían, pero en general la mayoría de los judíos de ese tiempo que eran obligados a ir a la sinagoga aprendían lo básico, por lo menos a escribir, a leer. También tenían que aprender otros idiomas porque eran el Imperio Romano y otros imperios se habían apoderado de Jerusalén. Tenían para las cuestiones comerciales. Y en los Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo y dice, uy, ¿acaso no los escuchamos hablar en medo, parto, otros lenguajes, otras lenguas de nuestra tierra? Entonces, José, padre putativo de Jesús, hizo un viaje largo a Jerusalén a presentar a Jesús. Cuando Herodes los estaba persiguiendo, se fueron para Egipto. Esos viajes no son económicos, son largos, duran tiempo, son peligrosos y se tenía que llevar buena reserva económica. Entonces José no era cualquier, tampoco miserable, pobre, arrastrado como nos lo pinta, ni Jesús tampoco. Los apóstoles tampoco eran miserables, eran personas del común que sí luchaban, trabajaban. Muchos, acordemos del recaudador de impuestos, que se convierte y se vuelve un gran apóstol. Tenía que saber escribir, leer, sumar, y así los demás. Entonces esa idea de que los apóstoles eran ignorantes, que no sabían escribir ni leer, eso es falso. Claro, cuando ya empieza a pasar el tiempo, cuando Jesús ya resucita, cuando ellos empiezan a misionar, cuando ellos ya se vuelven viejos, empiezan a pensar de que no solo la tradición oral, que se lo aprendían, así como los judíos aprendían todo el Antiguo Testamento por tradición oral, repitiendo y repitiendo, también ellos debieron de escribir, y buscaron copistas y buscaron personas doctas para escribir, y de ahí los discípulos de ellos y los discípulos de ellos, y así fue construyéndose todo lo que conocemos del canon bíblico. Pero eso no quiere decir de que ellos no hayan metido la mano en eso. Entonces nosotros debemos de ver de que esa visión de ser pobres, miserables, arrastrados, ignorantes, es una cuestión falsa que la Edad Media, la misma iglesia, se encargó de meternos en nuestra mente para tenernos subyugados, tenernos oprimidos, para no estudiar, para no conocer de Dios, para no aprender y salir adelante. Si Jesús, que era un carpintero, como lo dice la Sagrada Escritura, o oficios varios, como dicen los historiadores, sabía leer y escribir, ¿por qué los apóstoles no sabían leer y escribir? Les dejo esa inquietud, deseándoles muchas bendiciones, progreso, prosperidad, y el Señor los bendiga.